vamos a hablar de las enfermedades neurodegenerativas que nos habían pedido. Y bueno, no tengo presentación, pero si alguien busca quizá el sistema nervioso y una neurona y muestra la imagen, en algún momento podemos usarlas como para introducir, para mostrar lo que queremos decir. El sistema nervioso central se le llama al cerebro y la médula espinal. Eso sería el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico son todas las ramificaciones, los nervios que salen desde la médula espinal o desde el cerebro o el tronco cerebral. Está el cerebro, está el tronco cerebral y después viene la médula espinal que pasa por dentro de los huesitos de la columna. Y de allí es como un gran árbol, se ramifica por todo el cuerpo y los nervios por dentro llevan axones de las neuronas. Entonces, todo nuestro cuerpo tiene algún nervio que lo inerva los músculos, inerva los órganos internos, inerva la piel. La verdad es que el cerebro es el centro de control del cuerpo humano. Y todo lo que hacemos lo controla el cerebro o el sistema nervioso central de una u otra manera. Por ejemplo, yo ahora estoy exponiendo y el hecho de que yo esté moviéndome o esté sentado, la posición que tomo es gracias a los músculos, en este caso de las piernas, ¿verdad? Los brazos y todo mi cuerpo está coordinado, pero hay neuronas motoras que están inervando cada músculo de mi cuerpo y es lo que me permite tomar una posición y también me permite moverme. Ahora también las neuronas son responsables de la sensibilidad. Por ejemplo, yo estaba con polera y me puse recién el chaleco porque me dio un poco de frío. Y hay distintos, digamos, terminaciones nerviosas en la piel y en todo el cuerpo que permiten la sensibilidad. Por ejemplo, los famosos corpúsculos de Krauser son los que captan el frío. Y cuando yo siento frío es porque esos corpúsculos captaron la temperatura ambiente y llevan esa señal al cerebro y el cerebro responde de distintas formas. Bien razonando que debo abrigarme, o bien erizando la piel, ¿verdad? Que es un mecanismo también para enfrentar el frío, o bien un tiritón, que los músculos, ¿verdad? Al moverse producen cierto calor, o bien, digamos, hacen que el sistema circulatorio, la sangre interna, pase a la piel más internamente para que tengan una red, ¿verdad?, de sangre caliente que corra por fuera y de esa forma permita que mi temperatura se regule. En fin, mi cerebro va a estimular a distintos órganos para que respondan a esa sensación. El frío, la temperatura, el calor, el dolor, la textura, etcétera. Todo, la sensibilidad es gracias al sistema nervioso central. También funciones más complejas como por ejemplo el habla, los sentidos como la audición, ¿verdad? Ya el tacto, ¿verdad? Y la sensibilidad que yo les decía también son sentidos, pero también tenemos la visión, la audición, ¿verdad? El gusto, etcétera, que también es gracias al sistema nervioso central. Y bueno, todo esto, bueno, obviamente el razonamiento, las emociones, el pensamiento, la parte espiritual, la fe, todo está regulado por nuestro cerebro. Entonces nuestro cerebro es el centro de comando, como decíamos, de todo el cuerpo. Ahora, la estructura funcional básica, elemental, del sistema nervioso central son las neuronas. Las neuronas son células. Y la verdad es que todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos dependen de células. Finalmente, las células son las que hacen todas las cosas.
¿m? Así como, por ejemplo, en el hígado tenemos células, las principales se llaman hepatocitos, por el hígado hepático, ¿verdad? Los huesos tienen células osteoblastos, que son las que fabrican, ¿verdad? Más células y permiten que el hueso crezca, y los osteoclastos, que son los que van comiendo hueso ya antiguo y permiten esta renovación en el hueso. Eh, los, eh, los miocardiocitos, que son las células del corazón, etc. La neurona es entonces la célula principal del sistema nervioso central. Hay otras células también que trabajan en coordinación con la neurona, pero la neurona es la principal. No tenemos una imagen en este momento. Si ustedes quieren buscar y mostrar alguna, pueden hacerlo, pero yo creo que todos hemos visto alguna vez una neurona. Es como un huevo frito, ¿verdad? Pero con un palito hacia abajo y luego una ramita al final. Bueno, esa parte como huevo frito es digamos, allí está la parte más principal, el soma que se llama, ¿verdad? Que tiene un citoplasma grande y en el centro, lo que parecería como la yema del huevo, es el núcleo. ¿Mm? Ahí están las neuronas. Perdón, las neuronas, el ADN. Y las ramificaciones que tiene alrededor, porque es como un huevito o como si fuera una cabeza con pelos, esas ramificaciones se llaman dendritas. ¿Mm? Y esas ramificaciones tienen la capacidad de interactuar con otra neurona que le transmite alguna información. Lo normal, el 90% de las neuronas recibe información a través de las dendritas, las procesa en el núcleo y envía la respuesta a través del axón y las terminaciones finales. ¿Mm? O sea, la comunicación es vertical. No es que entre y sale por las dendritas, sino que entra solamente por las dendritas y sale a través de las terminaciones finales de los axones. ¿Mm? Ahora, las neuronas, cuando se comunican entre ellas, las terminaciones finales del axón se comunican con las dendritas, pero no se topan, sino que dejan una separación, un espacio. Y la forma de comunicarse es a través de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. En realidad hay una comunicación a través de sustancias o de un mecanismo eléctrico y también sustancias químicas, pero lo más normal es las sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Estos neurotransmisores llevan la información, son fabricados gracias a la información que está en el ADN, en el núcleo, y que da la información al resto del soma, de la neurona, y esta fabrica el neurotransmisor adecuado para el mensaje que se quiere entregar, y este neurotransmisor viaja a través del axón y se comunica con la neurona siguiente, que es la que va a ejecutar alguna acción. ¿Mm? Por ejemplo, si yo quiero, supongamos que yo sin querer pongo la mano en el fuego y me quemo, automáticamente la saco, ¿verdad? Siento el calor que me quema y la saco. Pero en realidad hubo allí todo un movimiento de neuronas. La neurona sensitiva, que percibe el calor, llevó esa sensación a través digamos, del axón, la llevó a otra neurona que se comunica, digamos, cerca de la columna, y de esa neurona hay otra neurona más cortita que la comunica en la columna vertebral, y en este caso no necesita llegar al cerebro la información para yo pensar qué hago, sino que hay un mecanismo reflejo. Ya una neurona motora recibe la información y manda la información de vuelta, ahora ya no a la parte sensitiva de mi piel, sino a los músculos de mis manos y de mis brazos, y le dan la orden de que yo retire la mano. Eso se llama arco reflejo, que yo siento ese calor que me quema y automáticamente retiro. La comunicación de las neuronas es muy rápida, muy rápida. Entonces piensen ustedes que ustedes sienten el calor y la retiran en automático, ni siquiera lo piensan. Bueno, ahora
Las enfermedades neurodegenerativas son aquellas enfermedades donde el sistema nervioso central se enferma y se comienza a degenerar, comienza a envejecer. Bueno, ahí veo que Tania, New York, tiene una gran neurona ahí en toda la pantalla, una gran neurona. Ustedes pueden verla si lo quieren ver, mirar. Entonces, estas enfermedades neurodegenerativas van deteriorando alguna parte de las neuronas y estas neuronas a veces pierden parte de su funcionalidad, otras veces no son capaces de producir el neurotransmisor adecuado, u otras veces incluso mueren, van muriendo. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas, las 4 más comunes se las voy a mencionar, que yo estoy seguro que ustedes la han escuchado y quizá tienen algún familiar que padece o ha padecido alguna de estas enfermedades. Una de ellas, quizá la más común, es la enfermedad del Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa. Otra es la enfermedad de Parkinson, que también es bastante común. Otra es la esclerosis lateral amiotrófica. Otra es la esclerosis múltiple. Y hay otras, pero estas son las más comunes. Entonces las repetimos. Enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, que los médicos le llamamos la ELA, por la abreviación, la sigla ELA, y la esclerosis múltiple, son las más comunes. Voy a decir algo general de cada una y ustedes, y después vamos a detallar un poquito en cada una. Bueno, miren, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que afecta principalmente las neuronas de la memoria. Es decir, como dije, el sistema nervioso central abarca el cerebro y la columna, la médula, pero estas afectan directamente las neuronas del cerebro y principalmente las que tienen que ver con la memoria. Entonces, estas neuronas se comienzan a dañar, hay una acumulación de ciertas proteínas que impiden que estas neuronas puedan trabajar, finalmente las neuronas comienzan a morir, comienzan a disminuir, y la persona paulatinamente pierde cada vez más la memoria, principalmente la memoria, o en primer lugar, la memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo se conserva bastante tiempo. Por ejemplo, es típico que una persona con Alzheimer se acuerda de su infancia, pero no se acuerda de lo que está haciendo en el momento o de sus vivencias más cercanas. Con el tiempo, una persona con Alzheimer se va a olvidar incluso de la familia presente. Por ejemplo, si es un hombre, se va a olvidar de la esposa, de los hijos, pero sí va a recordar la mamá, el papá, los hermanos, y muchas veces va a pensar que él es un niño y va a llamar a la mamá o al papá, y puede que sea un anciano, pero va a recordar su infancia y va a olvidar el presente. Eso es, digamos, la principal característica de la enfermedad del Alzheimer. Pero después comienzan a deteriorarse otras neuronas y esta persona comienza también a perder alguna, por ejemplo, puede perder el olfato, puede disminuir la visión, puede perder el control de los esfínteres y finalmente hay que ponerle pañales. También disminuyen las neuronas motoras, cada vez tiene más dificultades para movilizarse, pero una persona con Alzheimer puede vivir muchos años solamente con pérdida de memoria y todo el resto del cuerpo puede estar perfectamente en buenas condiciones. Estas enfermedades neurodegenerativas se caracterizan porque son crónicas, duran muchos años y normalmente no tienen cura. Esa es la realidad de las enfermedades neurodegenerativas. Pero al final vamos a decir algunos avances que han habido que nos dan esperanza frente a estas enfermedades. Bueno, la enfermedad de Parkinson
se caracteriza porque las neuronas que son afectadas son también del cerebro, pero son neuronas motoras. Y estas neuronas son dañadas de tal forma que no pueden producir una sustancia que se llama dopamina, que justamente es un neurotransmisor. Como yo les decía, una neurona fabrica un neurotransmisor que es, digamos, un estímulo que va a provocar en otra neurona una respuesta, y esa neurona va a ejecutar alguna acción. Entonces, en este caso, la dopamina, que es el neurotransmisor que, que va a ir a la neurona motora siguiente para que efectúe un movimiento, va a disminuir esa dopamina, y por lo tanto la persona no va a controlar su movimiento. Es típico que comienza con un temblor de los dedos, ¿verdad? Comienza con un temblor. También la persona, digamos, ya no tiene la capacidad de expresar a través de los movimientos del rostro sus emociones. ¿Mm? Por ejemplo, bueno, todo lo que yo he hablado, no solamente hablo y muevo las manos, sino que también inconscientemente, mecánicamente, muevo los ojos, muevo, digamos, los músculos de la cara, y somos así, los seres humanos, expresamos nuestras emociones a través de movimientos de los distintos músculos de nuestro rostro. Y una persona con Alzheimer va perdiendo esa capacidad a tal punto de que incluso muchas veces no pestañea mucho, y está como siempre la cara rígida. Se le llama, en medicina, se le llama cara de jugador de póker. Yo nunca he jugado póker, pero dice que cuando se juega póker, la persona no tiene que expresar ninguna emoción para que los rivales no se den cuenta si él sacó buenas cartas o malas cartas. Entonces tiene que ser como rígido para no expresar ninguna emoción mientras juega el póker. También es normal que la persona pierde la capacidad de bracear. Nosotros mecánicamente cuando caminamos movemos los brazos, que nos ayuda al equilibrio y también nos impulsa a poder caminar en forma más normal. Pero una persona con Alzheimer, cuando camina, generalmente no mueve los brazos, los mantiene rígidos a los lados, y el paso es corto, los pasos son cortos y lentos. Y bueno, otras características, pero como ustedes pueden ver, así como el Alzheimer afecta en primer lugar las neuronas que tienen que ver con la memoria, el Parkinson afecta en primer lugar las neuronas que tienen que ver con la movilidad, las motoneuronas. Ahora, también el Parkinson a la larga también tiene otros efectos, otros deterioros neuronales, por ejemplo, la pérdida del control de esfínter, también hay una pérdida de memoria y otros deterioros, digamos, paulatinos. Todas estas enfermedades neuronales terminan deteriorando el organismo completamente, pero es algo lento, dura años, aunque hay algunas personas obviamente que la enfermedad es más agresiva, en otras es menos agresiva, en algunas más controlable, menos controlable. Depende de la edad cuando comenzó, depende de la fortaleza física, depende de el cuidado médico y familiar, etc. Bueno, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que se hizo popular por este científico, ¿cómo era el nombre? Hopkins, Hopkins, algo. Hopkins, ¿verdad? Sí. Stephen Hawking. Entonces, por él se hizo bastante común, y al mismo tiempo él fue como una gran excepción, porque la esclerosis lateral amiotrófica generalmente deteriora rápidamente, no rápido, pero en algunos años va deteriorando a la persona y finalmente fallecen jóvenes. Él superó los 70 años. El promedio es 40, poco más, en una persona que padece esta enfermedad.
¿De qué se trata la esclerosis lateral amiotrófica? La palabra escleró en griego es el verbo endurecer. Entonces la esclerosis significa que se comienzan a endurecer, digamos, los nervios que llevan los axones de las neuronas motoras, las neuronas motoras. Entonces me está indicando el computador que tengo que enchufar. Y estas neuronas entonces van perdiendo la conexión con los músculos que inervan, porque la verdad es que son los músculos los que mueven mi cuerpo, pero no pueden hacerlo si las neuronas no le dan la orden. Entonces debe haber una buena comunicación neurona-músculo. Si las neuronas están bien, pero los músculos se enferman, entonces mis músculos no pueden responder al estímulo de la neurona. Y por otro lado, si las neuronas no están sanas, los músculos pueden estar sanos, pero al no recibir estímulo no se mueven. Así que como las neuronas no están estimulando, no están entregando las órdenes a los músculos como corresponde, los músculos comienzan a debilitarse, comienzan a atrofiarse y comienzan a perder su funcionalidad. Finalmente estas personas terminan siendo paralíticas, y bueno, lo vimos en el caso de Stephen Hawking, ¿verdad? Como él primero movía solo las manos, después ya no podía mover las manos, podía mover la cabeza, ¿verdad? Podía mover unos dedos, finalmente ya tampoco podía mover su cabeza, podía mover un dedo finalmente. Entonces, poco a poco, finalmente ya las neuronas no, digamos, no pueden entregar la información a los músculos, el estímulo adecuado para que los músculos respondan. Ahora, ¿por qué las personas generalmente mueren relativamente jóvenes? No es tanto porque no puedan caminar o no puedan mover los músculos de las manos o de los pies, sino que digamos, hay otras funciones musculares que son más importantes todavía que caminar, y son los músculos respiratorios. Para que nosotros podamos respirar, hay una cantidad de músculos que comienzan ya desde la nasofaringe hacia abajo, una capa de músculo que recubre la cavidad nasofaringea y que permiten que, primero, ¿verdad?, la glotis se levante y permita la entrada del aire y se baje e impida la entrada de comida cuando comemos hacia los pulmones. La tráquea tiene una cantidad de músculos también que la rodean, y después vienen los bronquios y bronquiolos, que con los músculos que tienen permiten la apertura y el cierre de los bronquios. Por ejemplo, cuando una persona tiene asma, se cierran los bronquios y la persona se ahoga, no puede respirar. En ese caso, ¿verdad?, un inhalador puede permitir que los músculos, la sustancia del inhalador, hace que esos músculos que rodean los bronquios, que son como mangueritas, los bronquiolos terminales, se abran, se relajen y la persona pueda volver a respirar. En este caso, ¿verdad?, los músculos de la respiración, de todo ese sistema respiratorio, se comienzan a atrofiar, a endurecer, y porque no reciben el estímulo neuronal. En realidad no es que los músculos estén enfermos, sino que las neuronas corresponde al sistema nervioso, no estimulan a los músculos y las personas generalmente mueren porque ya no pueden respirar. Y lo mismo también van perdiendo la facultad de comer, porque para comer, de partida, digamos, nuestra lengua tiene 23 músculos diferentes que se combinan para que la lengua se mueva, ¿verdad? Y pueda llevar el bolo alimenticio. Después, para abrir la boca, ¿verdad?, están los músculos masticadores, los bucinadores, los cigomáticos. Hay un sinfín de músculos en la mandíbula y el maxilar que hacen que nosotros podamos masticar. Después están los músculos de la orofaringe y bueno, y el esófago y todo el sistema, el tubo digestivo, que son 7 metros, tiene 2
o 3 capas de músculo. El estómago tiene 3 capas diferentes de músculo y el resto del tubo digestivo 2 capas de músculo. Uno circular y el otro longitudinal. Entonces esos músculos tienen que funcionar para que el bolo alimenticio corra y podamos extraer los nutrientes y podamos también defecar. Y la persona con esclerosis lateral amiotrófica obviamente ya no se puede alimentar en forma normal a través del tiempo y comienza a sufrir constipación y bueno, y todas las molestias propias de esta amiotrófica. Mio es músculo, trofismo es el movimiento, pero a es la negación. O sea, los músculos ya no se mueven, y justamente no se mueven porque las neuronas no están estimulando los músculos para que respondan. Entonces, esa es la enfermedad llamada ELA, o esclerosis lateral amiotrófica. Se llama lateral porque digamos, los axones de la motoneurona van por el lado de la médula ósea. La médula ósea está toda mapeada y por el centro, el frente, atrás, al lado, pasan distintos tipos de axones de neuronas que llevan y traen estímulos. Lo normal es que la sensibilidad está atrás, va por atrás y la movilidad está por adelante. Pero en este caso son neuronas que van las conexiones por el lado y por eso se llama esclerosis lateral amiotrófica. Esa es la enfermedad específica. Ahora, la otra enfermedad, la esclerosis múltiple. Bueno, esclerosis significa endurecimiento. Es similar a la esclerosis lateral, pero se llama múltiple porque no está circunscrita a las motoneuronas, sino que puede afectar cualquier neurona. Y como las neuronas tienen que ver con todas las funciones corporales, por ejemplo, las neuronas permiten que nosotros veamos y puede, digamos, ser afectado las neuronas que llevan el estímulo a la visión, y la persona puede tener visión borrosa, puede disminuir su visión o disminuir la capacidad de los movimientos oculares, puede perder audición, puede perder sensibilidad, puede tener temblores, puede también tener pérdida de memoria, puede tener depresión, porque el estado de ánimo y las emociones dependen también de la buena comunicación de neurotransmisores entre una neurona y otra. Pueden perder también digamos, el control de los esfínteres, pueden tener difusión eréctil, pueden tener también ageusia, digamos, que no sentir gusto por las comidas, es decir, puede afectar cualquier parte de las neuronas. Y esta enfermedad, la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, en estricto rigor no se conoce bien la causa, pero la esclerosis múltiple, sabemos la causa, pero también es una enfermedad que la verdad es que no tiene una cura, sino que en los momentos que vienen las crisis se puede actuar principalmente con corticoides para frenar un poquito los síntomas y que la persona pueda pasar la crisis y continuar su vida. Es más benigna que las demás, sin embargo también es incurable y dura toda la vida, y en algunos casos es más agresiva y disminuye la longevidad, en otros casos no es tan agresiva y algunas personas con esclerosis múltiple puede que desde el momento que tienen la enfermedad pasen años sin síntomas, décadas incluso, y en otras personas muy agresiva, muy rápida y la deteriora rápidamente, pero digamos, también depende de cuán agresiva es la enfermedad para la persona. Y la causa se conoce y es, digamos, una enfermedad autoinmune. El sistema inmune es el sistema protector del cuerpo, así como el sistema nervioso central es el encargado del control, el sistema inmune es el encargado de la protección. Allí están los carabineros, la marina, los militares, la aviación, que
digamos, biológicamente se llaman glóbulos blancos. Los glóbulos blancos tenemos todo un ejército que nos defiende contra distintos tipos de problemas, principalmente virus, bacterias, qué sé yo, parásitos, toxinas, todo lo que pueda dañarnos. Este sistema inmune, los glóbulos blancos y otras estructuras del cuerpo lo atacan y de esa forma nos defienden. Sin embargo, en algunos casos el sistema inmune lamentablemente ataca un órgano propio. Y cuando ataca un órgano propio, imagínense que el ejército, supongamos que el ejército de Chile, que nos defiende, de pronto nos ataque a nosotros los chilenos. O piensen ustedes que la policía, que tiene que defendernos de los ladrones, qué sé yo, los asaltantes, de pronto se confundan y defiendan a los asaltantes y comiencen a atacar a las víctimas. Si usted dice, me están robando, y el policía viene y le empieza a pegar a usted, y le ayuda al ladrón a quitarle las cosas. Uno diría, bueno, se trastornó, ¿qué le pasa? Bueno, justamente el sistema inmune a veces se trastorna y en vez de defendernos de los enemigos, nos ataca a nosotros mismos. En este caso, en la esclerosis múltiple, los glóbulos blancos dicen la banda de mielina, porque resulta que la neurona, que la describimos, ¿verdad?, como un huevo frito, que tiene como una ramita y después unas raíces, ese axón, que es el palito, está envuelto con otras células que forman una capa grasa y se llama banda de mielina. Ustedes han visto los cables de luz, bueno, aquí yo tengo uno. Estos cables adentro tienen cobre, pero por fuera tiene una banda de goma que permite que yo no, digamos, al tocar el cable no me electrocute, y esta banda de goma también permite que digamos, la energía pueda correr de forma más rápida a través del cable. Bueno, esa banda de goma que recubre el cable es equivalente a la banda de mielina que recubre el axón de las neuronas. Esto permite que la velocidad sea mucho mayor y la isla también de otras estructuras que rodean la neurona. Pero resulta que los glóbulos blancos se confunden y piensan que la banda de mielina es un enemigo mortal. Entonces, como es un enemigo mortal, hay que destruirlo. Y los glóbulos blancos comienzan a destruir la banda de mielina. Imagínense ustedes si yo comienzo a comer toda la gomita del cable y quedan los cables pelados. Entonces el cable no va a funcionar perfectamente. Y es peligroso. Bueno, es peligroso si se juntan dos cables, ¿verdad? Puede haber un cortocircuito. En este caso, las neuronas, cuando se comienzan los glóbulos blancos a destruir la banda de mielina, la neurona se pone mucho más lenta, en algunos casos no puede funcionar, en otros casos se corta el axón, ¿verdad? Y no hay comunicación. Entonces, eso es lo que ocurre con la esclerosis múltiple. Ahora, generalmente es una enfermedad que en periodos no da síntomas y en otros periodos los glóbulos blancos de pronto, no sé, ven a todas las bandas de mielina como enemigos y comienzan a atacar y a destruir y comienzan a disparar para todos lados. En esos casos la persona generalmente es hospitalizada, se le colocan corticoides. Los corticoides los produce las glándulas suprarrenales y es para frenar un poco a los glóbulos blancos en forma natural. Pero, digamos, en este caso, como es una alteración, los glóbulos blancos no están normales, se le coloca externamente como medicamento y de esa forma los glóbulos blancos se frenan y la persona puede pasar la crisis. Bueno, entonces en estas 4 enfermedades yo voy a preguntar a algún voluntario o voluntaria que me nombre las 4 enfermedades de las cuales hemos hablado. ¿Puedo ser la voluntaria? Ya, a ver, Aldi, ¿verdad? Aldi. Sí. La primera es el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, ELA, esclerosis lateral amiotrófica, algo así,
y ¿sí? la esclerosis múltiple. Ya, muy bien. Veo que Tania también levantó la mano. A ver, Tania, mencione las 4 enfermedades. Quería primero, antes de que usted termine, porque no me quiero ir sin preguntarle algo. Estoy pasando por una situación de una persona que tengo a mi lado, ¿Ya? que estuvo en el hospital y estaba con COVID y todo eso. Anteriormente yo estaba presentando signos de Alzheimer o demencia, y está pasando muchas cosas raras. Yo he leído varias cosas en el internet, pero ya que usted está hablando de eso, me gustaría hacerle dos preguntas. Sí. ¿La puedo hacer ahora o tengo que esperar? Si quiere, hágala y ahí vemos si la responde inmediatamente o Ok. la respondemos en el curso de los La minutos. persona que le hablo es el papá de mi hija y está teniendo muchos cambios. Usted habló de que se van a olvidar de ciertas cosas y todo y eso, pero hay una cosa que él no se ha olvidado y es una cosa que está teniendo, que está violento conmigo. Ya me dio en un brazo, él estuvo interno y ahora se está recuperando. Yo tengo que ayudarlo a caminar y todo eso, y me sacude el brazo con odio, con rabia. Y entonces leí que sí, que ellos pueden ponerse violentos, pero es muy reciente. O sea, y no solamente conmigo, nosotros tenemos una hija y tiene 23 añitos, ya se graduó y eso, y no ha ido a buscar trabajo porque como lo está viendo así, me agarramos la enfermedad, pues, y él le dice muchas cosas feas. Es como si él se hubiese olvidado de que yo soy su compañera y que mi hija es su hija. O sea, es por un momento, ¿sabes? Y yo le digo, es con tu hija que está hablando. Pero ya entiendo que no voy a poder ya ayudarlo a entender. Y otra cosa que él está teniendo, y eso es lo que más me preocupa. Nosotros vivimos en la ciudad de Nueva York y aquí las leyes contra el descrimen son fuertes. Mientras él estuvo en el hospital, que estuvo casi 21 días, pero intermitente, a todas las enfermeras que eran mayormente afroamericanas, él le decía palabras soeces y le decía estúpida negra y así. De milagro y no nos sancionaron o algo así. Entonces, eso me preocupa porque ¿por qué exactamente va al Alzheimer o la demencia a irse de ese lado? Un lado tan terrible, o sea, violencia y discriminación. Él siempre tuvo su discriminación contra la gente de color y yo siempre le reprochaba eso y eso, pero ahora con la enfermedad se ha agudizado. Él no puede tener una persona de colores enfrente, y yo no soy una persona blanca, yo soy trigueña, y mi hija tampoco no es una persona de color, ¿me entiendes? O sea, no, una persona blanca. Yo necesito, por favor, Tania, mire, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad triste y no solamente para el paciente, sino para todo el grupo familiar. Cuando me acuerdo que estudiamos estas enfermedades, eh, la orientación era que finalmente llegaba el momento en que la familia debía buscar un cuidador o un hogar de ancianos para que cuidara al paciente, porque perdóneme, esa es otra cosa. es agotador para la familia y No, muchas veces la familia, digamos, ya no se encuentra en condiciones de poder seguir cuidándolo. no, nosotros le damos todo el cuidado, él no quiere gente, que venga gente a cuidarlo. El problema que me está preocupando es esto, ¿por qué tan rápido violencia y también La discriminación? violencia es una de las manifestaciones y justamente, como usted dice, el racismo, eso era algo de su juventud. Entonces, con la madurez, él logró frenar aquello y al mismo tiempo eh, tener un control, un autocontrol. Pero con el Alzheimer
se olvida el presente, se recuerda el pasado, cuando él tenía, digamos, este racismo, y se pierde el autocontrol. Entonces ahora se manifiesta ese racismo en él y es parte de la enfermedad. Pero justamente yo quería mencionar que hay buenas noticias en relación a estas enfermedades, y les menciono acá, por ejemplo, un autor, a ver, lo tengo aquí. Este autor, que no es adventista, Dale Bredesen, no sé si se pronuncia bien Bredesen, no sé si lo ven allí, el nombre del autor. Bueno, el libro se llama El fin del Alzheimer. ¿Mm? Y este doctor era un científico en realidad, un científico que él estudiaba enfermedades neurodegenerativas, en particular el Alzheimer, era especialista en Alzheimer, pero él no era médico y estaba, digamos, como que se puso la meta de buscar la cura del Alzheimer. Y él pensaba que la cura iba a ser descubrir la causa exacta y poder fabricar algún medicamento, alguna droga que pudiera ir allí a la neurona afectada y salvarla, y poder de esa forma curar el Alzheimer. Y después de que él estudió desde todas las perspectivas la enfermedad, se dio cuenta de que necesitaba ser médico y diagnosticar, tratar con los pacientes en las distintas etapas de evolución, y también examinar las autopsias, los cerebros de la persona que había tenido Alzheimer. Así que él estudió medicina después y se especializó como neurocirujano y examinó cientos de cerebros y probó distintas drogas, distintas sustancias, y finalmente se dio cuenta que era imposible fabricar alguna droga que pudiera ayudar con la enfermedad del Alzheimer. Pero interesante lo que él descubrió que el Alzheimer en realidad no es una enfermedad, sino que son cinco. Son cinco enfermedades distintas, pero que dan los mismos síntomas. La pérdida de memoria, la agresividad y todos estos síntomas que hemos mencionado. Entonces, él se dio cuenta que resulta que el cerebro, los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, que llevan la sangre, y la sangre lleva el oxígeno en los glóbulos rojos, y también la sangre lleva la glucosa, que es la energía para que funcionen las neuronas, hay una barrera hematoencefálica que se llama, que es como una malla que impide que entre cualquier bicho, digamos una bacteria, un virus, una toxina al cerebro. Es mucho más selectivo el paso al cerebro que el paso a cualquier otro órgano. Sin embargo, hay sustancias y microorganismos patógenos que sí traspasan la barrera hematoencefálica. Entonces, dentro de toda la autopsia y los estudios microscópicos de los cerebros con Alzheimer que él estudió, se dio cuenta que el Alzheimer es porque algo atravesó la barrera hematoencefálica y enfermó las neuronas. Ese algo podían ser virus. Él encontró virus allí en el cerebro de las personas con Alzheimer. También encontró toxinas bacterianas o virales, porque los virus y las bacterias fabrican toxinas que son como armas que nos lanzan y nos van enfermando, y en el momento los glóbulos blancos logran frenar esas toxinas y los macrófagos se las comen y las desaparecen. Pero algunas de esas toxinas llegan al cerebro y él las encontró. También encontró en los cerebros con Alzheimer metales pesados, aluminio, cromo y otros metales que son dañinos. Y también encontró toxinas del medio ambiente, pesticidas y otras cosas que hay en las ciudades. Entonces, bueno, ahí hay alguien que levantó la mano, le dejamos No, hablar. yo misma, lo que quería hacer una pregunta muy acerca de eso de la comida que se está hablando. La triquina o triquinosis, que es el gusano del cerdo, ¿tiene algo que ver? Porque creo que alguien me estuvo diciendo algo de eso, por la cuestión de que él comía mucho cerdo antes, y muchas veces no lo comía sin estar terminado de cocinar.
Por lo menos en esta enfermedad, este libro no lo menciona como una de las causas. Y yo tampoco lo he escuchado como una de las causas, pero sí la tiquina del cerdo puede enfermar el cerebro. ¿Mm? Pero no es el Alzheimer propiamente. Ahora, como les iba diciendo, este científico y médico al mismo tiempo, neurocirujano, descubrió que en los cerebros con Alzheimer estaban las neuronas enfermas con toxinas, con metales o con virus que habían traspasado la barrera hematoencefálica. Así que él, al no descubrir una droga que pudiera impedir esto o que pudiera limpiar el cerebro, él comenzó a experimentar distintas cosas y descubrió que el Alzheimer sí tiene cura. ¿Mm? Tiene cura. ¿Y qué cura tiene? Curiosamente, él no es adventista, descubrió que son los mismos 8 remedios que nosotros enseñamos. Esa es la cura. Pero obviamente no es que una persona, si se vuelve vegetariana y respira aire puro y hace ejercicio, se va a curar así fácilmente. Como son 5 causas distintas, él primero hace exámenes, distintos exámenes de laboratorio, para determinar exactamente cuál de las 5 causas es. Por ejemplo, si es una persona que estuvo expuesta quizá en la niñez o durante su vida laboral a metales pesados y descubre que a través de los exámenes sanguíneos descubre que la causa de su Alzheimer son metales, entonces él le hace todo un tratamiento, un programa que limpia los metales del cerebro. Y de esa forma la persona comienza a recuperar su capacidad de razonar, su memoria. Y él menciona varios casos de personas que sanaron del Alzheimer. Ahora hay médicos adventistas de la Universidad de Loma Linda que estudiaron con él incluso, porque él fue pionero en esto, y en Loma Linda hay médicos que están aplicando estos tratamientos, pero con el plus de nuestra luz que tenemos del Espíritu de Profecía. Entonces, quizá allí podría consultar, ya que vive en Estados Unidos, consultar telefónicamente, preguntar si hay algún médico que se especialice, quizá llevarlo, que lo estudien y ver si le dan un programa. Así que ese es, digamos, es lo que se ha descubierto sobre el Alzheimer. Y en mi caso particular, yo no veo pacientes con Alzheimer, pero unos amigos de la familia que el esposo fue diagnosticado con Alzheimer y se estaba deteriorando. Bueno, y yo la verdad es que tampoco viven en la misma región, nunca lo he podido ver, pero por lo menos yo le aconsejé que hiciera una limpieza de toxinas del cerebro, que es un preparado que se hace y se toma en cucharadas, y, y él mejoró bastante su condición. La verdad es que hace tiempo que no hablo porque ocasionalmente fue el diálogo y yo le di la receta y me han contado que está mucho mejor, pero no he tenido un seguimiento. Pero todas las causas del Alzheimer es algo que traspasó la barrera hematoencefálica y se acumuló allí en el cerebro. Entonces, la solución siempre tiene que ver con una limpieza del cerebro. Obviamente, si es específica, mucho mejor. Pero ese es, digamos, el indicio. ¿Mm? Me dicen si puedo compartir la receta. Muchas gracias. La podemos compartir, pero la tendría que buscar. Es un preparado que se hace en un frasco de vidrio. Ese frasco de vidrio se cubre con color oscuro, por ejemplo, una bolsa de plástico negra alrededor, porque no le debe entrar la luz, y lleva carbón vegetal, lleva cilantro, lleva algunas algas marinas y distintos productos en cantidades específicas. Se mezcla todo, se licúa todo, se hace como una crema y se mantiene tapado, refrigerado y se come una cucharada al día y eso traspasa la barrera hematoencefálica, pega las toxinas allí y hace que se eliminen a través de la orina. Entonces se va limpiando el cerebro. Lo tengo que buscar para
digamos, darle las cantidades específicas y todos los ingredientes, que no falte ninguno. Ahora, en cuanto al sistema inmune, en este caso como la esclerosis múltiple, que se sabe que son los glóbulos rojos que nos desconocen y atacan un órgano, las enfermedades autoinmunes no solamente afectan al sistema nervioso central, sino a cualquier órgano. Por ejemplo, a ver, yo tengo aquí algunos libros. A ver. Bueno, por ejemplo, Hashimoto, la enfermedad de Hashimoto, que es el hipotiroidismo, la causa más común de hipotiroidismo. Esta enfermedad de Hashimoto es una enfermedad autoinmune, donde los glóbulos blancos desconocen la glándula o algunas células de la glándula de la tiroides, y comienzan a destruirlo. Y finalmente destruyen la glándula y la persona ya no produce más las hormonas tiroideas y lamentablemente, bueno, tienes que tomarla. En este caso no es tan grave porque se toma la levotiroxina vía oral en pastillas todos los días y se logra, digamos, reemplazar. También acá tengo otro libro, por ejemplo, de la diabetes. Este se llama Goodbye Diabetes. Bueno, la diabetes no es autoinmune necesariamente, pero la diabetes tipo 1, que le da generalmente a los adolescentes, es que los glóbulos blancos desconocen las células betas del páncreas, que son las células que producen la insulina, y lo comienzan a atacar y a destruir, y finalmente, ya cuando la destruyen todo, el adolescente debuta con un coma diabético, y bueno, descubren la causa, y esa persona, al no producir la insulina, tiene que inyectarse insulina todos los días, más de una vez al día, para poder así entregar insulina al cuerpo, porque la insulina es la que permite que lo que comemos, la glucosa, entre a las células. Así que la enfermedad autoinmune en general, como la esclerosis lateral, la esclerosis múltiple, hay teorías de por qué los glóbulos blancos, que son el ejército que nos defienden, por alguna razón desconocen algún órgano o algún tejido de nuestro cuerpo y lo atacan. Lo normal, miren, casi en todos los casos se ha visto que es la vida artificial, muy distinta a la vida del Edén. Piensen ustedes que fuimos creados para vivir en un jardín, para respirar aire puro todo el día, para recibir el sol, los rayos del sol. La piel se confabula con el sol para hacer múltiples funciones. Nosotros fuimos creados para comer una dieta vegetal. Fuimos creados para estar en actividad física continua. Los 8 remedios naturales. Y fuimos creados para funcionar con la luz del sol y para descansar cuando se pone el sol. Pero resulta que hoy en día, por ejemplo, yo, en mi box, estoy encerrado todo el día, todo el día estoy encerrado en 4 paredes y ni siquiera puedo abrir una ventana, no tengo aire ni sol directo. También en mi trabajo sedentario, estoy en la consulta sentado casi todo el día, ¿verdad? No hago actividad física. Bueno, también muchos de ustedes, a veces por querer o por no poder, por ejemplo, el trabajo, algunas personas por su trabajo no pueden comer en casa, no pueden llevar una vianda y tienen que comer cualquier cosa, lo que encuentran, y no siempre lo más sano. Algunos de ustedes trabajan con turnos y no pueden descansar, ¿verdad?, con la puesta del sol. También la luz artificial, yo puedo tener la luz prendida y estar de día y seguir trabajando, y puedo trabajar en mi computadora hasta las 12 de la noche si quiero. ¿Se dan cuenta? Pero eso no es natural, no es natural. Ahora, todo lo que viene de supermercado, todo lo que viene envasado, tiene sustancias químicas para preservar los alimentos, para darle el color, para darle la textura, para darle el aroma. Entonces, todas esas sustancias químicas no son naturales. Y todo eso que entra a nuestro organismo hace que los glóbulos blancos se trastornen, se confundan.
y finalmente no saben cuáles son los buenos y cuáles son los malos. ¿Mm? Hay sustancias artificiales que entran a través de la dieta artificial que, que pueden impregnarse en algunas células o en algunos tejidos, y los glóbulos blancos dicen, esto es algo extraño, y comienzan a atacar ese tejido o esa célula, pero no es que sean las células las malas, sino que esa sustancia tiene cierta atracción y adherencia hacia algún tejido particular. Por lo tanto, en la esclerosis múltiple o cualquier enfermedad autoinmune, mientras más nos volvamos a lo natural, al estilo de vida del Edén, digamos, vamos a poder controlar mejor la enfermedad y vamos a poder prevenir que alguna de estas enfermedades autoinmunes nos ataque, que son tan comunes. Entonces, eso es en general. Y saben que en relación al Parkinson y en relación a la esclerosis lateral amiotrófica, también se ha descubierto que un pequeño porcentaje es hereditario. O sea, hay un porcentaje de herencia. Pero lo más significativo en esas enfermedades es que también hay una asociación con, con toxinas. Toxinas, por ejemplo, pesticidas, carbón, eh, eh, el tabaco. El tabaco está directamente relacionado como un gatillante de la esclerosis lateral amiotrófica. En fin, son estas toxinas del ambiente o del estilo de vida artificial los que hacen que las neuronas que son muy sensibles se enfermen y de esa forma nos provocan alguna de estas enfermedades. Por lo tanto, yo creo que, y digo yo creo porque no trabajo con enfermedades o con pacientes de este tipo de patología, pero yo creo que debiera partir el tratamiento por limpiar el cerebro y después tratar de adoptar los 8 remedios naturales lo mejor posible. ¿Qué hago yo, por ejemplo, que trabajo todo el día encerrado y que no veo la luz? A veces, por ejemplo, yo me voy, está medio nublado, y me voy con parca, con bufanda, y estoy todo el día así, y cuando salgo hace calor, y yo no sabía que había calor afuera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hago yo para poder tratar de vivir la vida como Dios quiere, a pesar de mis circunstancias? Lo primero es que me voy al trabajo caminando o en bicicleta. Estoy como a 1,5 kilómetros. Entonces todos los días yo camino esa cantidad de ida y camino de vuelta. O voy en bicicleta y vengo en bicicleta. Entonces, aunque yo no tenga tiempo en la casa, yo sé que todos los días hago actividad física, aunque sea un poquito. Aunque sea un poquito sirve. En segundo lugar, mi esposa me prepara algún plato sano, vegetariano, porque cuando no alcanzo a llevar o mi esposa no alcanza a preparar, yo pido algo, ¿verdad? Llamo por teléfono y pido alguna comida, pero todo lo que venden no es sano. Entonces, trato de llevar siempre comida hecha en casa. Y, y a veces logro encontrar alguna verdurería. Hay un día que se pone una feria y compro ensaladas preparadas y unos limones y le pongo limón y coloco allí distintos tipos de ensalada y almuerzo eso. Entonces trato de compensar de alguna forma. Y, y tenemos que buscar la forma y también, obviamente, ponerme la meta, aunque nosotros con la luz podemos trabajar toda la noche si queremos, ponernos la meta de acostarnos a las 10, a veces nos acostamos a las 10:30, y a veces incluso a las 11, pero tratamos de acostarnos a las 10 porque nosotros debemos ponernos, digamos, las metas de salud. ¿Mm? Y, y bueno, y los fines de semana son para el Señor. Ahora que tenemos un pequeño campito, los domingos vamos allá y hacemos trabajo de huerta. Así que fíjense ustedes que a pesar de que las circunstancias nos tienen como obligados a vivir una vida muy artificial, tratamos de vivir lo más natural posible. Tratamos de no comprar nada envasado, tratamos de no comer cosas artificiales, y no les voy a mentir que sí, a veces lo hacemos. Y a veces cuando falta el tiempo, compramos todo en el supermercado. Pero lo normal es que mi esposa trata de cocinar todos los días una comida sana.
y siempre debe haber ensaladas, ¿verdad? En la mañana no debe faltar las frutas, los cereales. Eso les podría decir en términos generales. Muchas gracias, doctor. En realidad, como dije al principio, no era un tema, un temazo, porque estos son realmente temas sensibles, porque muchas veces tenemos personas que conocemos que son cercanas, o dentro de nuestra familia también hay personas que tienen estas patologías. Bueno, ahora vamos a pasar, a pesar de que ya se hicieron algunas preguntas, pero vamos a pasar a una sesión cortita de preguntas, ¿ya? Por el tiempo. Así es que yo le voy a pedir a Fernando si me puede ayudar, porque yo estoy con mi teléfono acá. ¿Me puede ayudar a través de YouTube si es que hay alguna pregunta o a través de Zoom? Ya, voy a revisar y les comento. La receta que pedían, pero ya respondió el doctor que tiene que buscarla, Miren, ¿cierto? esa receta, perdón, yo no recuerdo dónde la tengo. Sé que la tengo en algún disco duro, en el computador, pero tendría que mandársela a alguien del grupo, ¿verdad? Y esa persona la puede compartir con los demás. Pero Ya, yo sé que la tengo en alguna parte, tengo que encontrarla. perfecto. Entonces nos ponemos en contacto. Ahora sería, no sé si antes de que se corte la charla, dejar algún tipo de contacto para que nos comuniquemos con el doctor y nosotros en el equipo de, de transmisión vamos a comunicar o dar algún teléfono para que se pueda dar la receta, ¿les parece? Yo voy a colocar aquí unos datos en el chat, un número de WhatsApp. Ya, aquí la hermana Regina González, que la tengo en mi WhatsApp, dice que se la envía a ella y ella la comparte con todo el grupo. Sí. Ah, perfecto. Listo. Sí. Sí, pero de alguna forma tocaría anotar un teléfono para los que no tienen el teléfono de la hermana Regina, se comuniquen. Entonces yo ahí digo un número de WhatsApp ahí, para que se comuniquen a ese número de WhatsApp y colocan ahí la solicitud. Ahí quedaría suplida esa pregunta. Por YouTube no tenemos ninguna otra pregunta. ¿No? Ah, no, sí, me acaba de llegar una. Sí, dice, ¿dónde podríamos obtener la receta? Ah, no, la misma. Ah, no, La es otra receta. receta. Sí, la hermana Cecia Parra, le gustaría era la receta, nuevamente la misma pregunta. Todo alude a la misma pregunta. Tiene el esposo Parkinson, yo lo conozco, que se llama Miguel. Bueno, por YouTube, hasta el momento no hay más. Por Zoom, Perdón, una pregunta, disculpen. sí. Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos. Mire, yo tengo una tía que es joven nomás, relativamente joven, tiene 48 años, y ella le han detectado ELA, ¿no? Esclerosis múltiple, no, perdón, esclerosis múltiple, no ELA. Entonces, ella desde hace tiempo tiene la pierna como que contraída, cojea. No está empeorando mucho, pero mantiene eso, el dolor. Ella es muy activa, se ha trasladado al campo, vive aquí en Lima, bueno, dentro de Lima, en una zona de campo que se llama Guaral, y ella tiene sus cultivos y todo, pero ella le gusta mucho el café, incluso ahí en su huerta que tiene, siembra café. Eh, y lamentablemente yo la llevé a un médico, no sé si lo conocen, se llama Sacha Barrio, es un médico naturópata, y le dijo que el café no era malo para ella, ¿no? Yo esperaba que le diga que sí, pero no, más bien lo que le dijo es que tenía que tomar más vitamina D, ¿no? Salir al sol. Pero en ese caso, por ejemplo, claro, nosotros dentro de nuestros principios sabemos que el café es dañino, ¿no? Pero en el caso de ella, que no es adventista, ¿no? ¿Cómo le podría ayudar a entender de que no solamente el café, sino ella también, bueno, la leche también lo abandonó? Yo le expliqué, el doctor sí esa vez le dijo que deje la leche, ella consume ajonjolí, le dio una dieta vegetariana, pero como el café sí es vegetal, entonces no le prohibió, ¿no? Sí, mire, Entonces, el café tiene cafeína, que es estimulante del sistema nervioso. Entonces, la cafeína
por ejemplo, si nosotros tenemos que manejar muchas horas y tenemos sueño, o un estudiante cuando tiene, por ejemplo, un examen, que yo no lo aconsejo, que estudien de noche, mejor estudiar en la mañana, pero algunos estudiantes que quieren estudiar durante toda la noche porque el otro día tienen un examen, toman mucho café y se mantienen despiertos. Pero no es que el café le va a entregar algún nutriente que le va a dar más energía, sino lo que hace la cafeína es que estimula el sistema nervioso para que se mantenga activo. Por ese desgaste del sistema nervioso es nocivo. Es nocivo porque una vez que el sistema nervioso se sobreexige, necesita un tiempo de reparación. Sin embargo, si ese joven, por ejemplo, toma café para poder estudiar y al otro día tiene que rendir el examen, va a seguir su sistema nervioso activo. Y a veces el ritmo de la vida no permite reponerse. El café va a estar estimulando continuamente, pero no va a dar tregua al sistema nervioso para descansar y para regenerarse. ¿Cuándo se regenera el sistema nervioso? Porque, por ejemplo, la banda de mielina que se puede desgastar se autorrepara. Las células son vivas. La banda de mielina son células de Schwartz, que se llaman. Estas células se reparan cuando los glóbulos blancos dejan de atacarlas. Pero en cambio el café, que hace que estén las neuronas trabajando continuamente, no les da tiempo para repararse. Lo mismo, a veces las neuronas, los axones se cortan. Y obviamente si el axón no llega al músculo o no llega a la siguiente neurona para estimularla, se va a perder la comunicación. Pero la neurona, el axón, puede irse reparando. Y la neurona, mientras no muera, el núcleo, ¿verdad? Con el soma, ese axón, en muchos de los casos, puede volver a crecer y se restaura. Pero ¿cuándo hace eso? Cuando no tiene estímulos. El mejor momento es cuando nosotros dormimos desde la puesta de sol hasta las 12 de la noche. Y el café impide ese tiempo de reparación, porque el café hace que continuamente las neuronas estén activas. Por ejemplo, si ustedes invitan el sábado a almorzar a alguien, y bueno, para que fueran otra familia a almorzar, tuvieron que el viernes cocinar más, tuvieron que desordenar un poco la cocina, pero ustedes dicen, bueno, se van y después ordenamos. Pero resulta que después después de la sociedad de jóvenes, llega toda la iglesia a su casa. Y ustedes tienen que preparar más cosas y no alcanzan a ordenar. Al otro día se levantan y van a ordenar el domingo, pero les llegan parientes de otra ciudad. Y ustedes tienen que volver a preparar algo y atenderlos. Entonces, ¿qué va a pasar con la cocina? Se va a acumular la basura, las toxinas, el desorden, los platos sucios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿en qué momento nosotros permitimos que el cerebro se comience a restaurar? Cuando le damos descanso. Y el café es uno de los elementos que no le da descanso. Está estimulándolo siempre. Lo obliga a trabajar. Es como usted que le llegó familiar, lo obligó a volver a ensuciar y a cocinar. Llegó otra persona, lo obligó a volver a hacerlo. Pero lo normal es que usted cocina y después limpia. Al otro día usted cocina, lava los platos, la olla, ordena la cocina, saca la basura. Después el otro día cocina y después limpia. O sea, usamos energía y restauramos lo que usamos. El café y el té no dan esa tregua, están estimulando en forma permanente. Ese es el problema con el té y el café, que impiden que las enfermedades neurodegenerativas digamos, se frenen y podamos contribuir a su sanidad. Ya. Doctor, perdón. Bueno, iba a agradecer. Sí, yo quisiera hacer una consulta igual con respecto a la esclerosis múltiple. Generalmente, bueno, no generalmente, pero siempre se debe hacer una resonancia magnética para detectar cómo están las neuronas, cómo están la mielina del axón. Y cuando la persona está teniendo esta enfermedad,
generalmente aparecen lesiones en la vaina de mielina. De acuerdo a lo que dicen los médicos, esas lesiones después van dejando cicatrices. ¿Eso significa que esa lesión no se puede recuperar? Porque yo sabía a través de algunas, no de algunas, sino de una nutricionista que trabaja con la medicina ortomolecular, algo así, que a través de ciertos nutrientes se podían restaurar esas lesiones que van quedando en la vaina de mielina. No sé si me explico. Mire, todas las células del cuerpo luchan por recuperarse. Lo mismo podemos ver en las plantas. Usted puede cortar una planta y va a volver a salir si tiene raíz. Puede que le ataque una enfermedad de esa planta, pero la planta va a intentar volver a brotar. Puede que en un tiempo usted no la riegue mucho, se seque, pero de pronto llueve y la planta otra vez revive. La planta está hecha con células y nuestros órganos están hechos todos con células. Entonces las células siempre van a intentar luchar y no rendirse por recuperarse. Claro. Pero para restaurarse necesitan los elementos necesarios. Digamos, por ejemplo, si a usted se le rompe una pared y quiere restaurar la pared, necesita los ladrillos, necesita el cemento. En este caso necesita los nutrientes de calidad para recuperarse. Necesita el descanso apropiado, como les dije, que es muy importante. Y en general, los 8 remedios naturales son los que nos permiten restaurarnos. Ya, doctor, muchas gracias. Sí, yo le iba yo a no decir, sé, perdón, dígame. le iba a decir que en relación a la receta que ayuda a limpiar toxinas del cerebro, no es que sea mágica, no es que ustedes van a hacer la receta, se van a comer todo el frasquito y van a sanar. No, no es solo, o sea, si usted, por ejemplo, sigue teniendo una vida sedentaria, sigue exigiéndole a su cerebro que esté hasta las 12, 1 de la mañana activo, si no tiene una dieta sana, obviamente las toxinas van a disminuir, pero no va a ser suficiente. Por eso es que es un programa completo para atacar la enfermedad y para tratar de recuperar a la persona. Ya. Muchas gracias, doctor. Yo no sé si hay alguna última pregunta por ahí en Zoom. De Nancy veo la mano levantada. Ya. Hola, buenas noches. Quiero hacer una consulta. No sé si viene al caso, pero quiero consultar sobre el carbón activado. Mire, yo lo uso, pero lo he escuchado que hace muy bien y he escuchado otros comentarios de que hace muy mal, que saca lo malo de nuestro cuerpo, pero que también saca lo bueno. No sé si me puede ayudar con eso. Sí, mire, Gracias. el carbón activado es bueno para limpiar toxinas, pero no para tomarlo en forma crónica. Porque el carbón, digamos, los átomos de carbono tienen la capacidad de que se le pegan las toxinas. Pero también, como usted había escuchado, digamos, la nutrición, los elementos de la digestión final, en la etapa final, que deben entrar al torrente sanguíneo para nutrir nuestras células, también algunos de ellos se pegan en el carbón activado. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una infección gastrointestinal y tomo carbón activado en ese momento, 1 o 2 días, me va a ayudar un montón, porque va a eliminar toxinas, ¿verdad?, de la bacteria o del virus que me invadió mi organismo. Pero si yo lo sigo tomando, y ya no hay bacterias, no hay virus, no hay toxinas, va a sacar lo bueno, los nutrientes. Así que no es bueno tomarlo de forma continua. Pero, por ejemplo, este preparado, que es para limpiar toxinas del cerebro o metales, no es carbón activado solo, tiene un pequeño porcentaje de carbón activado, pero tiene varios otros ingredientes. Y se toma por un tiempo. La receta dice todo, digamos cuánto tiempo se debe tomar y cómo se debe mezclar, etc.
Durante ese tiempo, ¿verdad? Se toma este preparado y saca las toxinas del cerebro, pero después no se sigue tomando. O incluso se puede volver a tomar, volver a preparar el preparado más adelante, pero tiene que haber algunos meses de descanso. Porque, por lo que usted misma dice, porque el carbón va a sacar toxinas, pero también va a hacer que algunos nutrientes los va a eliminar y no se van a aprovechar. Ok, entonces se toma solo en casos específicos. Por ejemplo, yo tuve COVID, lo tomé ahí cuando tuve COVID, unos 3 días, un par de Claro, días. las toxinas del virus. Entonces, aquí específico hay que tomarlo. Claro, o si No. usted le picó un bicho, por ejemplo, toma carbón activado un par de días y después ya no más en el momento que se necesita. Ok, muchas gracias. Doctor, también hay una pregunta asociada al carbón en YouTube, y la pregunta es si se puede reemplazar el carbón activado por zeolita. Bueno, yo no diría que lo reemplace, porque cada uno, digamos, va a contribuir en forma diferente. Incluso en algunos preparados se mezclan ambos. Sirve la zeolita también, pero el carbón activado tiene, digamos, más beneficios, porque puede servir para un veneno, para una toxina, para una infección, sirve para distintas cosas. Y el tema es que todo lo orgánico tiene una estructura química de carbono. Las proteínas tienen una estructura de carbono, los lípidos también, los carbohidratos, las células, etc. Por lo tanto, el carbón activado va a ser, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que se pueden pegar al carbón activado. Ese es el beneficio del carbón. La zeolita, yo no lo uso mucho, o sea, sé que existe, por ejemplo, la pasta dental con zeolita muy buena, pero el carbón activado sirve para mucho más uso y se usa también en la medicina tradicional, en la medicina científica. Se usa en la mayoría de las infecciones, de las intoxicaciones. En toxicología se nos enseña que una persona intoxicada, en la mayoría de las toxinas, se da carbón activado también. Ya, perfecto. Hasta el momento son las preguntas. Ya. No tenemos más. Lo dejamos entonces hasta ahí por la hora. Yo creo que está un poquito avanzada. No hay más preguntas. Y si es que queda alguna pregunta, la pueden escribir por ahí. Y Sí, después de alguna forma. hay un comentario, no sé si será ¿Ya? pregunta, pero en YouTube, que es de Jacqueline Navia. Dice que tiene un sobrino que tiene la enfermedad de Parkinson y tiene 53 años. Pero pienso que se abordó el tema, ¿cierto? Del Parkinson. Sí. Hasta el momento son las Las preguntas. preguntas. Bueno, entonces vamos a agradecerle de nuevo a nuestro doctor Héctor Urrutia. Muchas gracias, doctor, por este tremendo tema. Espero que no sea esta la única oportunidad, ¿cierto? Que nos visite y que pueda seguir en un futuro cercano participando con nosotros con estos interesantísimos temas.